montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Pesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Una vez más, sus promesas como promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Con el poder del Espíritu de Dios, Padre mío, fuiste rescatado, Jesús. Fuiste levantado de los muertos. Ese mismo Espíritu que mora en nosotros, Dios, con el cual fue tu promesa cuando ascendiste a los cielos, Dios. Dijiste a tus discípulos, yo me voy, pero les dejo el otro Consolador para que Él los guíe, Él les muestre. Y es a través del Espíritu que nosotros clamamos, Abba, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio, el único sacrificio que tú, como mismo Dios, podías hacer, Dios, para librarnos de la potestad del pecado. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abre
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Recibe, Señor, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Solo niños, por favor. Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días, amados hermanos. Qué gozo de estar una vez más con cada uno de ustedes y reunirnos para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Les quiero invitar a abrir sus Biblias. A ver, un momento. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. La semana pasada, con los que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca de este libro y habíamos visto lo que cómo Dios actuaba en medio de la congregación. Les invito a ponerse de pie, por favor, para poder leer. Verso 4 dice:
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios bendito, gracias Padre Santo por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de venir a tu casa y escuchar y conocer más de ti, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, que hables a nuestros corazones, Señor Jesús, y grabes también, Padre Santo, lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. En el verso 8, Dios nos hace una promesa a través de Pablo, si podemos ver ahí. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, irreprensibles. Y esta palabra, irreprensibles, en el griego, quiere decir estar libre de toda condenación. Absolutamente de toda condenación. Y como hijos de Dios, realmente nosotros estamos libres de toda condenación. Sí hay un historial de todas las cosas malas que hacemos, pero Dios nos va a librar un día de todas esas cosas. Amén. Verso 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es muy hermoso, es muy lindo que nosotros pensemos en el plan de Dios, pero realmente Dios no solamente nos llamó para que nosotros fuéramos salvos, sino que Dios tiene un plan mucho más maravilloso ahora en esta vida, por ejemplo, ¿no? Saber que nosotros somos salvos, saber que nuestros pecados ya han sido purificados, saber que no vamos a ir al lago de fuego, eso es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Creemos eso? ¿Sí? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Y eso es una gracia, eso es gracia de Dios. Dios dando su gracia a cada uno de sus hijos. Pero Dios realmente nos salvó para hacernos parte de su familia, para que nosotros podamos tener comunión con Jesucristo, quien se hizo hombre y vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que Cristo Jesús vino al mundo también para mostrarnos al Padre, para mostrarnos a Dios. Dice que en el libro de Juan 14:9, en Juan 1:18 dice que nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino justamente a mostrarnos también a Dios. Entonces nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, y esto es la base de la comunión que nosotros tenemos para tener comunión el uno con el otro. Amén. Realmente todos nosotros estamos en Cristo, todos nosotros al venir aquí a la iglesia estamos recibiendo de Cristo palabra, ¿verdad? Entonces Cristo está en medio de nosotros y eso hace que tanto yo como ustedes podamos tener comunión. El apóstol Juan, en el libro de Juan, en la primera epístola de primera de Juan 1, habla también acerca de esa comunión. Primera de Juan 1, versos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Los corintios vivían justamente en esa mentira. Ellos tenían comunión con sus pensamientos, tenían comunión con su orgullo, tenían comunión con su carne, pero no tenían comunión con Jesucristo. Y al no tener comunión con Jesucristo, no había comunión el uno con el otro. ¿Qué más dice? Verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Los corintios, al ser un pueblo contaminados con toda la cultura griega, con esto de filosofar, estar pensando en las cosas, podemos pensar que también ellos habían introducido ese tema en la iglesia y ellos comenzaban a filosofar acerca de la verdad. Ellos decían: no, yo tengo la razón, no, tú tienes la razón, no, él tiene la razón. Los corintios filosofaban de esa forma, hablaban acerca de la verdad, pero ellos no practicaban la verdad. Cuando lees el libro de Primera de Pedro, por ejemplo, Pedro también está hablando de eso. Dice que cada uno de nosotros debemos de comportarnos bien para no blasfemar la doctrina. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:16 dice que debemos de vivir como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. También dice en el verso 1, dice que debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Entonces Pedro también está hablando acerca de esa verdad. Blasfemo es hablar algo erróneo acerca de una verdad. Pero Pedro habla y dice que nuestro comportamiento puede ser blasfemo contra la verdad. Y que no debemos de blasfemar contra la doctrina. Y en el libro de Juan que acabamos de leer, vemos también que no debemos de ser blasfemos no practicando la verdad, en el verso 6. Entonces, doctrina bíblica aplicada. Sé que muchos aquí hemos estudiado doctrina bíblica aplicada, no sé cuántos están llevando ese curso. Es muy importante para que cada uno de nosotros no nos quedemos en la esfera solamente del conocimiento filosófico, del conocimiento teológico, sino que podamos así a través de ello conocer y practicar y vivir esa verdad tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Por ejemplo, podemos saber, podemos conocer, podemos dominar al revés y al derecho, por ejemplo, el tema de la justificación. Pero ¿cómo podemos vivir nosotros la justificación en la iglesia? ¿Cómo podemos vivir la justificación en nuestros hogares, por ejemplo, no? Doctrina bíblica aplicada. Nos enseña bastante. Verso 7 dice: pero si andamos en luz, 1 de Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si pensamos un poco en este verso, si andamos en luz, si tenemos comunión con la luz y tenemos comunión los unos con los otros, Juan, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si estamos andando en la luz, significa que no estamos pecando, ¿verdad? No necesito la sangre de Jesús para que nos limpie de todo pecado. Y si tenemos comunión el uno con el otro, significa que estamos recibiendo de Cristo. No necesitamos la sangre de Cristo para que limpie nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá Juan?
¿Por qué es que necesitamos la sangre de Cristo para purificar nuestros pecados? Si tenemos comunión con nuestros hermanos, si tenemos comunión con Dios, estamos andando en la luz, ¿por qué la sangre de Cristo? Porque el hombre natural realmente tiene la noción del bien y tiene la noción del mal. Entonces, si andamos en el bien, que es lo que Dios quiere que andemos cada uno de nosotros, no estamos haciendo nada malo y no necesito la purificación de nuestros pecados, o quizás de vez en cuando, ¿no? ¿Verdad? Si andamos en el bien, que es lo que Dios quiere, no pecamos, y si no pecamos, no necesitamos la sangre de Cristo para que limpie nuestros pecados, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Juan lo que quiere decirnos es lo siguiente. Juan nos está explicando que el andar en la luz no es ser perfectos. ¿Ok? El andar en la luz no es ser perfectos. En el libro de Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces, lo que Juan nos dice acá es que el creyente que anda en la luz cae en la luz. ¿Puede pecar? Sí, pero se levanta también en la luz. Lo que Juan nos dice aquí es que la sangre de Cristo debe de ser aplicado en los detalles de nuestras vidas. ¿Amén? Porque cada uno de nosotros tiene la vieja naturaleza. ¿Me entienden? Al tener la vieja naturaleza estamos tentados a pecar. Entonces debemos de dejar que la sangre de Cristo actúe en aquellos detalles de nuestra vida. Reconocer que cada uno de nosotros tiene la vieja naturaleza pecaminosa, eso es andar en luz. Confesar nuestros pecados, eso es andar en luz. Perdonar a mi hermano que me ha ofendido, también es andar en luz. No ver a la gente según la carne, sino verlos en el espíritu, es andar en luz. Reconocer que la carne es opuesta a las cosas del espíritu, también es andar en luz. Pueden haber muchos pecados, no podemos decir que no hay pecados, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso significa que todo pecado, incluso los pecados que no conocemos, pecados pasados, presentes y aquellos que no conocemos. Y tiene sentido realmente, ¿no? Porque ¿nosotros conocemos todos nuestros pecados o no? No conocemos nuestros pecados. ¿Quién puede confesar todos sus pecados? Si no los conocemos, no los podemos confesar. Hay pecados que ni siquiera sabemos que son pecados. ¿Y cómo podemos servir entonces nosotros a Dios habiendo pecado en nuestras vidas? Es porque la sangre de Jesucristo también purifica esos pecados que no conocemos. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor, habla por nosotros día a día. La sangre de Jesucristo derramada ya en la cruz del Calvario está presente en nuestras vidas. Está hablando por nosotros ante el Padre. Y esa sangre derramada es aquella sangre que nos da libertad. Una libertad increíble para vivir como estamos viviendo ahora. Esa sangre es la que nos permite realmente andar en la luz tal como somos. El plan de Dios se cumple todo en Jesucristo. Tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión el uno con el otro aquí en la iglesia.
La sangre de Jesucristo es lo que nos purifica de todo pecado. Deja que Dios se ocupe de nuestro pecado. Dejemos que Dios se ocupe de nuestro pecado y vivamos en la luz. Amén. Amén. Estebancito. Agárrate. Saludar al hermano que está a tu lado en el camino a la ofrenda. Y pensar en lo que Jeremías predicó hoy. Voy a darle el pase al hermano Andrés para que él ore por la ofrenda entonces. Vamos a leer Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, y todas las cosas que sabemos que recibimos, todo don perfecto, todo desciende de Él. Todo lo que somos, como decía Pablo, todo lo que soy es por su gracia. El tiempo que tenemos aquí, que debemos cada día valorar a nuestro hermano que está a un lado, crecer en amor, andar en luz, como dijo Jeremías. Eso es andar en luz, amándonos unos a otros, crecer en ese amor que Dios nos ha dado, porque éramos sus enemigos y hoy somos, aún así, Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Señor, te damos gracias, Padre mío, reconocemos, Dios, que todo procede de ti, Padre Santo. Bendice, Padre mío, estas ofrendas, Padre mío. Mira nuestros corazones, Padre, tú nos conoces, Dios. Sabemos, Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das, que es mucho más de lo que podemos imaginar. Bendice a mis hermanos, bendice al dador alegre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A ti la gloria, Russell, a ti la gloria. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, tan solo sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria
Luz. ¿Cómo está, pastor? Buen día. Estoy mejor ahora que te veo. Estoy mejor ahora que te veo. Eres la luz, por eso estoy mejor. Todos somos luz. Abre tu Biblia en Lucas. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Ok, ¿cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos han traído hoy día su Biblia? Ok, traigan su Biblia. Ok, ya no vamos a poner los versos en la pantalla para que ustedes traigan su Biblia. Ay, qué pesado que es el pastor, que traigan su Biblia, que traigan su Biblia. No, mira, te digo que no soy pesado, al contrario, lo hago para el bien de ustedes. Créelo o no, cuando tú lees conmigo, hay varias ventajas. Una es que vas a cuidarte de que yo no te engañe, porque lo vamos a leer juntos. Podría estar engañándote y tú no lo sabes, y no lo sabes porque no has traído tu Biblia. Y dos, que si lo leemos juntos, tú en algún momento vas a resolver y decir, wow, esto está realmente escrito. Wow, qué interesante, vamos a marcarlo. Y he visto que eso transforma la vida del creyente. Entonces, trae tu Biblia. Si no tienes Biblia, al final del servicio te acercas a mí y yo te doy 2 direcciones donde puedas comprar tu Biblia. ¿Qué pensaron? No, si eres creyente tienes que tener tu Biblia. Creyente que se respeta tiene su Biblia. Claro, eso puedo entenderlo de alguien que nos está visitando por primera vez. Si alguien nos está visitando por primera vez y no tiene Biblia, ese o esa persona sí puede acercarse a mí. Y bueno, vamos a hablarlo, vamos a orar primero. Y pedirme también que le dé la dirección. No, para ellos tengo una ofrenda diferente. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 1, verso 5. Estoy estudiando los evangelios de manera cronológica porque estoy interesado en saber qué fue primero y qué fue después. Los evangelios son libros que desarrollan la vida de Jesús. Y siendo el evangelio más corto, Marcos, fue el que se usó para que después los demás evangelios se pudieran escribir. El primer evangelio es Marcos, si es que no lo sabes, te lo estoy diciendo ahora. Y después se desarrollaron los demás evangelios. Y me despertó la curiosidad cómo está ordenado la vida de Jesús, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar de manera cronológica los evangelios. Ya hice la número 1 un miércoles, que fue el inicio de Jesús. Hablamos de Juan 1, verso 1 hasta el 5. Es más, para los creyentes ese es el Génesis. Y ahora vamos a ver el anuncio del nacimiento de Juan. No es una serie, esto no es una serie, simplemente que te estoy diciendo lo que yo estoy haciendo. Quizás la próxima semana continúe, quizás un miércoles. Vamos a divertirnos como Dios nos venga enseñando. En el capítulo 1, verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, viene de la línea de Aarón. Quiere decir que Zacarías es un sacerdote de acuerdo a la línea de Aarón, un sacerdote tal cual. Su mujer era de las hijas de Aarón también, entonces ya tenemos a 2, hombre y mujer, los 2 procedientes de la línea de Aarón, sacerdotes. Entonces, ella es la esposa. Y se llamaba Elizabeth. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Te estarás preguntando. Si tú lees en 1 Pedro 2:9, voy a leerlo yo por ti. Si tienes agilidad en la mano para buscar los libros conmigo, hazlo. Si no, mantente en Lucas, que es el libro que voy a leer hoy. Poco a poco irás aprendiendo. ¿Sabes qué? Cuando yo inicié el estudio bíblico en Zárate, ahora ya no hay, porque ahora vivo en Los Olivos también, pero cuando yo inicié el estudio bíblico en Zárate, había una mujer que se llamaba Guadalupe. Espero algún día volverla a ver. Y ella, al sentirse
limitada de acompañarme con los libros, porque si te das cuenta, los pastores de este ministerio somos maestros que estamos, vamos al libro tal, vamos al libro tal, vamos al libro tal. Y ella, al sentirse como limitada, como sentirse frustrada porque no me podía acompañar, un día veo que trae su Biblia y en cada Biblia había puesto una pestaña de papel. Entonces cuando yo decía, vamos a Isaías, buscaba la pestaña y ya estaba ahí. Dije, mira, ve, hay un interés por desarrollar esa agilidad. Con el tiempo empezó a sacarle las pestañas y empezó ya a acompañarme con las porciones. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogidos. ¿Qué dice ahí? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes. No de acuerdo a la línea de Aarón, como lo es Zacarías y Elizabeth, sino de acuerdo a un mayor sacerdocio, que es el de Jesucristo. Sacerdotes en la fe y por la fe, de acuerdo al orden de Jesucristo, ¿ok? Pero sacerdote al fin y al cabo. Zacarías, como todos los sacerdotes, tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios, y ofrecer una ofrenda para la expiación de los pecados del pueblo que estaba esperando afuera. Esto cuando existía el tabernáculo, y el tabernáculo con sus tres partes, patio, lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote atravesaba las cortinas, entraba al lugar santísimo, se encontraba con el arca, ofrecía la sangre de un macho cabrío perfecto, ahí en el lugar de expiación. Dios ungía, agradado de lo que estaba sucediendo, y después el sacerdote salía y bendecía al pueblo. Nosotros no entramos a un templo, entramos a un lugar mayor, el trono de la gracia. Dice, por eso, ya que ustedes son sacerdotes conmigo, corred al trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro. En Hebreos 10:19 dice que tú tienes acceso directo al lugar santísimo. No a uno terrenal como lo hacía Zacarías y los demás, sino a uno celestial. O sea, tu sacerdocio está por encima que el que quizás estos hombres tenían. Estos hombres lo hacían delante de cosas materiales. Tú lo puedes hacer delante de cosas espirituales. Hebreos 10:19 dice que tienes ese derecho de ejercer tu sacerdocio e ir al lugar santísimo, encontrarte con el mismo Dios. Entonces, todos somos sacerdotes. Zacarías y los demás de acuerdo al orden de Aarón, y nosotros de acuerdo al orden de Jesús. ¿Listos? Ahora, Zacarías significa Dios recuerda. A mí me encanta cuando puedo yo traducir los nombres de las personas de la Biblia. Dios recuerda, ¿te imaginas? Y Elizabeth significa Dios es su promesa o su promesa. Entonces, yo estuve pensando y decía, ¿cómo deben haber sido esos llamados, ¿no? De uno y del otro? Como cuando mi esposa me dice, Enrique, y a ella no le gusta que le replique con su nombre, ¿no? Ella me dice, Enrique, yo, Carol. Entonces, pero entiende el punto, Enrique, Carol, o al revés, Carol, y ella me dice, ¿qué? Pues no me llama por mi nombre. Pero yo sí le hago eso, ya estoy aprendiendo a no hacerlo, porque es algo que a ella no le gusta. Entonces, hay que... A veces lo hago por molestar y debo ser honesto con eso. Y lo hago incluso en el tono en el que ella me llama. Enrique, Carol. Enrique, Carol. Entonces, pero en el caso de Zacarías y Elizabeth, ¿te imaginas? Dios recuerda su promesa. Están usando los nombres con significado. Nosotros los leemos como nombre, pero ellos cuando están escuchando el nombre, están entendiendo lo que se está diciendo. O sea, nosotros estamos escuchando y decimos, se llama Zacarías, se llama Elizabeth. Pero ellos cuando están escuchando que alguien pronuncia su nombre, lo están escuchando como lo que es. Cuando Zacarías está escuchando su nombre, está escuchando, Dios recuerda. Y si él quiere contestar a Elizabeth, su promesa. Y si es al revés, suena igual. Su promesa, Dios recuerda. Imagínate, como para que nunca se olvide que Dios recuerda su promesa. ¿Sí o no? Lindo, ¿no? Ahora te vas a plagiar esos nombres para ponerle a tus hijos, seguro. Pero ¿es o no es verdad que Dios recuerda sus promesas? Ok, dentro de eso vamos a encontrar la ironía de esos dos nombres. Ambos eran justos delante de Dios. Claro, los dos vienen de la línea de Aarón.
Estas dos personas deben haber tenido unas conversaciones increíbles. Aún más Aarón compartiendo, ya que Aarón, siendo la cabeza de la casa, debe haber estado como instruyéndole a su esposa día, mañana, tarde y noche con respecto a todas las historias que él conoce y ha ido desmenuzando y escudriñando y encontrando. De repente estuvo leyendo los primeros libros de Moisés y estuvo compartiendo con Elizabeth diciéndole, mira, tengo un devocional hoy día, tuve un pensamiento, y Elizabeth también compartiendo con Zacarías, y tuvieron tiempos increíbles porque este sacerdote conocía la Biblia, o bueno, lo que él tenía, parte de la Biblia, al pie y al derecho, como se dice, en el orden como se fueron escritos los libros, tal cual, de la A a la Z. Era un sacerdote, él conocía. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. No quiere decir que no pecan, como Jeremías lo dijo, y ellos entendían que había una expiación. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, o sea, cumplían a cabalidad todos los mandamientos. Por eso te digo que ellos conocían la palabra. Tú tienes que darte cuenta que ellos tienen que haber coqueteado con todos los libros en algún momento de sus vidas, haber escuchado las historias de Aarón, las historias de Jacob, las historias de Israel, las historias de Israel después del cambio de nombre, la historia de Ismael, la historia de Moisés, la historia de los profetas. Ellos tienen que haber escuchado, hablado, compartido, y en algunos momentos hasta llorado cuando encontraron los profetas como Jeremías o Ezequiel. De repente una mañana o una tarde, Zacarías le dijo a Elizabeth, wow, cuán incrédulos e infieles puede ser el pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy día estuve pensando en lo que el profeta Jeremías decía, y wow, yo como sacerdote me conmueve el corazón porque me doy cuenta que hasta el día de hoy muchos carecemos de la fe necesaria para poder creerle a Dios. Así como a veces lo somos nosotros, ¿no? Cuando encontramos esos libros de Jeremías decimos, wow, ese pueblo era bien terco realmente, ¿eh? Bien terco ese pueblo, wow. Y no te das cuenta que es el espejo de muchas veces nuestras vidas. Pero lo decimos. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Ahora, la esterilidad de Elizabeth, ojo, la esterilidad de Elizabeth no era un castigo de parte de Dios, no era porque Zacarías no tenía fe, no era porque Elizabeth no tenía fe, era porque Dios lo planificó así. Todo lo que al hombre le acontece tuvo su origen en las manos de Dios. Si Dios lo desea o si Dios no lo desea, depende única y exclusivamente de él. La esterilidad de Elizabeth proviene de la voluntad de Dios. No porque si Zacarías tenía o no tenía fe, o porque Zacarías no ora como debe de orar, o no porque Elizabeth no está sujetando su esterilidad o amarrándola o atándola o apartándola. No depende de eso. Elizabeth y Zacarías podrían haber amarrado, atado, declarado años y nada hubiera cambiado si en la voluntad de Dios no se hubiera dado o no se va a dar. Ahora, pastor, ¿pero usted está seguro que todas las cosas que nos acontecen provienen de la voluntad de Dios? Sí. Al menos la esterilidad de Elizabeth estoy completamente seguro que proviene de la voluntad de Dios, porque esta historia ya es repetida. Cuando tú lees en 1 Samuel, en el capítulo 1, en el verso 5, dice, pero Ana no daba una parte escogida pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. No era culpa de Ana, no era culpa de su esposo, simplemente Dios no le había concedido. Pero en el verso 19 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Dios y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Dios le permitió tener hijo.
se acordó de ella, es lo que significa la idea ahí, esa expresión. Le permitió tener hijos. No porque Ana fue más justa, no porque Ana hizo una oración, no porque está en la voluntad de Dios. La oración de Ana simplemente se acomodó a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se acomoda a tu oración. La oración debe, o la vida del creyente debe acomodarse a la voluntad de Dios. Entonces, ella era estéril y me imagino que Zacarías, conociendo la historia de mujeres estériles, ¿qué crees que empezó a hacer? Orar. Y lo hizo seguro por años o por tiempo. Porque él conoce las historias. Él sabe la historia de Ana. ¿Qué otra mujer estéril recuerdas de la Biblia? La mamá de Sansón. ¿Qué otra mujer? Son hasta 4 o 5 mujeres que fueron estériles. Sara. Él sabe. Y él seguro le está diciendo a Elizabeth, pero Elizabeth, no depende de nosotros o de cuánto podamos decir, orar, pedir, declarar, lo que tú quieras. No depende. Depende de si estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios puede hacerlo. Así que yo voy a orar las veces que tenga que hacerlo, contigo si es necesario, y lo es, para que Dios nos diga cuál es su voluntad. Él lo hizo, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Tal cual la historia al menos de Aarón, tal cual. No es Aarón diciéndole a Dios, ya, pero yo estoy viejo y mi esposa también. Y ella ya cortó la costumbre de las mujeres. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. Eran tantos sacerdotes que compartían esa oportunidad de una vez entrar al lugar santísimo, que en algunos casos era una sola vez que un sacerdote podía hacerlo. En esta oportunidad le tocó a Zacarías. Y es bueno verlo porque Zacarías va a entrar a la iglesia, por así decirlo. Y es en la iglesia donde muchas veces te encuentras con Dios, cara a cara. Zacarías entra a la iglesia. No dice a la iglesia, pastor, dice al santuario de Dios. Ok, la iglesia, lugar santo, el tabernáculo, igual iglesia. Zacarías entró. Es en la iglesia donde nosotros encontramos a veces la voz de Dios, la palabra de Dios. Es en la iglesia donde muchas veces Dios te va a hablar. Zacarías está entrando al santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Él va a cumplir, como por derecho, su desarrollo del sacerdocio. Él tiene que ofrecer el animal perfecto, purificar al pueblo y salir y bendecir al pueblo luego. El pueblo está esperando afuera. Y en la iglesia, en el santuario del Señor, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El ángel que estaba siempre a la mano derecha de Dios se apareció en esa oportunidad. Zacarías entra y va a escuchar la voz de Dios. Cuando tú entres a la iglesia, ten una expectativa de que ese día vas a entrar a escuchar la voz de Dios. No la voz del pastor Enrique, la voz de Dios. Por eso mi interés de que leas la Biblia, de que la leamos en realidad, para que tú puedas leer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, sentir la voz de Dios. Porque yo no produzco ningún milagro. Ni yo tampoco libero, ni yo tampoco enseño. Dice que la Biblia nos libera y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice que la Biblia te enseña, enseñaos en su gracia. La Biblia nos pone luz en nuestros caminos. Salmo 119, verso 5. Entonces ahí está el ángel. Y se turbó Zacarías al verle. Claro, tú también te hubieras turbado. ¿Cómo habrá sido eso, no? Habrá escuchado como un aletear. En realidad a mí me gusta usar mi imaginación. Es como, y él vio como, no sé, como, cada diseño de Dios, cada creación de Dios tiene su propia gloria. Los ángeles también tienen su gloria. Este mundo tenía su gloria, sino que la perdió con la caída de Adán y Eva. Pero todas las cosas creadas por Dios, quien es glorioso, tienen su gloria. Lo que tú tienes que saber es que tú también tienes tu gloria. Estás en cuerpos glorificados, que no lo puedas ver es otra cosa, pero lo vas a ver cuando te encuentres con Él. Pero este ángel tiene su propia gloria, y Zacarías está como, si yo entré solo, y de dónde salió, y después se dio cuenta,
Se turbó, o sea, la idea de turbarse es como que se asombró. Es como que ¿no te asombrarías tú de ver algo así delante de ti? No sé cómo será, ¿no? Un ángel grande, pequeño, alas, o sea, debe ser... No, intento no imaginarme lo que las películas de Hollywood me venden. Pero intento saber o descubrir cómo pudo haber sucedido esto para que Zacarías haya turbado, para que cualquier otra persona se pueda turbar. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, como el temor, cuando la palabra temor está acá escrita, como en muchas oportunidades en la Reina Valera está escrita, no habla de miedo, habla de reverencia, de respeto. Muchos de los hombres cuando vieron al ángel, al ángel Gabriel y quisieron arrodillarse por respeto, el ángel mismo le dijo, no lo hagas, porque yo mismo estoy al servicio de ustedes. Pero hay ese como, ¿me arrodillo o no me arrodillo? Esto es sobrenatural. No lo hizo Zacarías, porque si no este ángel lo hubiera corregido. Pero sí le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuándo es que fue oída su oración? Cuando ya su edad era avanzada. A veces nosotros oramos y queremos la respuesta ahora. Y te olvidas de que Dios tiene 3 respuestas. 2 puedes manejarla, la tercera te es difícil de hacerlo. Zacarías y Elizabeth seguro oraron por un hijo, segurísimo que lo hicieron. Zacarías conoce las historias de la Biblia al pie y al derecho. O sea, de cabeza, todo. A a Z, todo. Él conoce. Pero como van pasando el tiempo y como van envejeciendo, en algún momento el hombre pierde ya la fe. Y seguro le pasó a Zacarías y a Elizabeth también, que perdieron como la fe, como, ok, ya no se da, no se va a dar, o no creo que se dé. Y lo vamos a ver, no me estoy inventando eso. Y el ángel le dice, no temas, tu oración ha sido oída. Zacarías pudo haberse preguntado, como que, ¿cuál oración? De todas las que hago siempre. Te voy a decir, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. La primera respuesta que Dios te puede dar a una oración de ustedes es sí, quiero. Señor, ¿quieres sanarme? Sí, quiero. Es lo que el leproso le dijo a Jesús. Jesús, ¿quieres sanarme? Hablando de una enfermedad. Sí, quiero. Los amigos de Daniel sabían que estaba todo en la voluntad de Dios. Dios nos puede liberar de su mano si Él quiere hacerlo. Señor, ¿quieres liberarme? Sí, quiero. Hoy día bailo contigo y seré el 4.º hombre. La segunda respuesta es no quiero. Moisés le dijo a Dios, Dios, mira, me has traído hasta el monte y me permites ver la tierra prometida. Por favor, ¿puedo entrar? No, cállate. Que fueron las palabras que Dios le dijo a Moisés. No, basta. O sea, pero tú dirías, no, pero ahí sí Dios como que un poquito se pasó de la raya, porque como que lo llevas a la cima para mostrarle el lugar que a él le pertenecía y no lo vas a dejar entrar. No se pasó de la raya, ya había un diseño, un plan y una voluntad. Pero te das cuenta, el corazón de Moisés es como que Moisés está parado y diciendo, no pierdo nada con arriesgar. Ya a pesar de que Dios me dijo que no voy a entrar a la tierra prometida, y la palabra de Dios es sí y amén, pero Moisés la sabe y la escucha y dice, pero igual no pierdo nada si le vuelvo a preguntar. Ya me mostró la tierra, que ahí van a entrar, y ya me dijo que designara a Josué, y ya lo designé. Pero de repente como que quizás si le pregunto, a ver, vamos a hacerlo. Dios, ¿puedo entrar? No, basta. Ok. Y lo entendió y no entró. Ay, qué triste, no entró. No es triste, porque si bien es cierto, no entró a la tierra prometida, entró a la tierra celestial. No es triste. Fue una mejor tierra. Y la tercera respuesta de Dios, que no te gusta, no te agrada y odias, es espera. Esa es la peor de las 3. Sí, no, espera. Dios ya había planificado darle un hijo a Elizabeth y a Zacarías, pero estaba encerrada en la tercera respuesta, espera. No es cuando tú quieres, es cuando Dios lo desea. Porque los tiempos de Dios son hermosos, Eclesiastés 3:11. Puede pasar 35 años para que tu oración se pueda cumplir. 35 años. Ay, pastor, pero ya a los 70, ¿cómo es que voy a disfrutar? No es... Discútelo con Dios, no lo discutas conmigo. Como también puede pasar al día siguiente o en horas. O como también no puede pasar.
¿Entiendes o no el punto? Pero tú tienes que estar sometido a la voluntad de Dios. Lo que sí te pido es que no dejes de orar. Y más aún cuando es por alguien que tú deseas que conozca a Dios. No pierdas las esperanzas, al menos por esa oración. Pastor, pero yo ya hasta le he hablado, oro, ayuno, ya no sé qué más hacer. Van 15 años y sigue mi padre, mi madre, mi hermano no creen en Dios. Dios, ya yo como que ya no quiero más con orar por ellos. No pierdas eso, no pierdas, sigue orando. Porque un día quizás se dé. Dice que la oración del justo, interpreta eso bien. Sí, la oración del justo puede mucho, es verdad. Pero no cuando terminas la oración. No, pero acá dice que hay que orar porque la oración del justo puede mucho. Sí, puede ser terminando la oración como también puede ser dentro de 15 años. No, pero ¿cómo es que puede mucho? Es que sí puede mucho, pero yo quiero que se pueda ahora. Dios no lo quiere dentro de 20 años. Entonces no puede mucho. No, es que tú no lo estás entendiendo. O de repente simplemente Dios dijo no y sigues insistiendo. Y Dios ya te reveló que era no, pero tú sigues insistiendo. Salmo 27:13 dice, yo desmayaría si no supiera que veré la bondad de Dios entre los hombres. Tengo una esperanza. Y mira, y el ángel le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Gracia. Juan, Zacarías, te voy a decir ahora, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Te digo una cosa, ¿tú qué crees? ¿Que el ángel es omnisciente? No, ¿y tú qué crees? ¿Que Zacarías sabe que los ángeles son omniscientes? Él sabe que no son omniscientes los ángeles. El mensaje del ángel viene de un Dios omnisciente que ya vio el futuro de Zacarías. Zacarías simplemente, el ángel simplemente es el mensajero y le está diciendo a Zacarías lo que Dios le ha dicho que le dijera a Zacarías. Y el ángel, como si fuera Dios mismo, le está diciendo a Zacarías, vas a ser feliz. Muchos se regocijarán en el nacimiento de tu hijo Juan, porque será grande. No porque lo digo yo, lo dice Dios. Delante de Dios no beberá vino ni sidra, Dios ya lo escogió. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando Zacarías está escuchando, está asociando. Yo he leído de eso de Sansón, que él fue separado por Dios desde el vientre de su madre. Sí. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Sí, claro, Elías, sí, dice Zacarías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como si Dios a través del ángel le dijera, vas a ser tan feliz de ver a tu hijo siendo el pregonero del Salvador. Porque así Dios lo ha decidido. Desde el vientre de Elizabeth, Dios ya lo separó. Él está apartado para Dios. Hay un voto que él va a hacer en relación a Dios. Zacarías, tú vas a tener tiempos de gozo y de fiesta. Te lo estoy diciendo yo que provengo de Dios. Dijo Zacarías al ángel, amén. Eso sería lindo, ¿no? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? La NTV lo traduce de esta manera. ¿Cómo podré saber si esto es verdad? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se rindió. Él estuvo orando, pero él cuando vio que su mujer ya era vieja y que él era viejo hasta se olvidó de la historia de Abraham. Se olvidó, se rindió. Y le da la excusa al ángel, como si el ángel no supiera las historias de la Biblia. Es un sacerdote como tú y como yo, que se olvidó de la Biblia, de las historias de la Biblia. Es como tú y yo que nos olvidamos que Dios puede abrir el mar en dos. Es como tú y yo que nos olvidamos que Dios puede abrir un río después en dos o retenerlo. Es como tú y yo que nos olvidamos que Dios pudo usar un hombre para derrotar cierta cantidad de profetas. Es como tú y yo que nos olvidamos que Dios puede hacer llover comida del cielo para proveer alimentación a su pueblo, hasta que le salgan por las narices, en el caso de las codornices. Es como tú y yo que nos olvidamos que Dios ha hecho un montón de cosas a favor de su pueblo y que Él también las puede hacer a favor nuestro. Es como tú y yo que nos hemos olvidado que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le sucedió a Zacarías y le sucede a ti y a mí. Nos sucede muchas veces porque nos hemos cansado de esperar.
El salmista lo dijo, yo desmayaría si supiera que no vería la bondad de Dios entre los hombres. El problema de esperar es que tu fe se apaga. Cuando tus esperanzas están puestas en que tu oración se debe de cumplir. No, tus esperanzas no deben estar puestas en si tu oración se debe o no debe de cumplirse. Tus esperanzas deben de estar puestas en un Dios que hace milagros. En un Dios que si Él desea lo puede hacer, como no hacerlo. En un Jesús que le dijo al leproso, sí quiero, como también pudo haberle dicho, no quiero. Está en su derecho Jesús. Está en su derecho Dios de decirte sí, no, y también está en su derecho de decirte espera. Es un Dios que le dijo al mismo Hijo de Dios, a su propio Hijo, te has de tomar la copa. Y el Hijo diciéndole, pero ¿me la puedes? Y después el mismo Hijo diciéndole a Dios, pero que sea tu voluntad, no la mía. Mira, esa oración de los labios de un creyente tiene poder. Que sea tu voluntad, mas no la mía. El problema de esa oración, que tiene poder en los labios de un creyente, es que cuando tú le dices a Dios que sea tu voluntad, muchas veces la voluntad de Dios es no. O espera, pero bien felices estamos cuando la voluntad es sí. Pero no tanto cuando es no. Y peor cuando es espera, porque no sabe. Porque mira, si te dice Dios no, listo, se acabó el asunto. Y lo confirmas que es no, se sentenció todo. Ok, ya no insisto porque ya Dios me lo dijo y le dije que me lo confirmara y me lo confirmé y en mi terquedad volví a pedirle que me lo confirmara y me lo ha confirmado y soy tan terco que le dije una vez confírmamelo y me lo reconfirmó y es no y ya bueno, me dijo que es no. Pero cuando es espera y Dios está como espera, hasta que te cansas y dices, no, pero yo ya estoy viejo. Ya no se va a dar. ¿Sabes qué respuesta hay de Dios para esas personas? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ahí le da su nombre ya. Yo soy Gabriel. Zacarías sabe quién es Gabriel. Él ha leído el libro de Daniel. Daniel ha visto a Gabriel. Zacarías lo ha visto a través de los ojos de Daniel. Gabriel es el mensajero de Dios. Gabriel es el que luego le va a hablar a María. Gabriel es mira dónde se encuentra Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, lo escucho todo. Y he sido enviado de Dios, de parte de Dios, a hablarte y darte estas buenas nuevas. Porque Dios solamente tiene buenas noticias para su pueblo. ¿Y tú quieres transformarlas en malas viejas o malas nuevas? Buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Dale. Dale excusas a Dios. Ay, no, pero yo soy viejo. Después va a... Ay, si yo tuviera 16 años sería un gran evangelista, pero ahora tengo 50 y ya no se puede. Como si Gabriel dijera, cállate mejor. Es mejor que estés callado, porque si ya dijiste esto viene rodeado de más tonterías, más locuras, más corazón engañoso. Ay, si yo estuviera casado, entonces las cosas serían distintas. Y ¿sabes qué? No es que acá dice que quedó mudo, pero no es que simplemente quedó mudo. Estuve investigando, quedó sordo y mudo. ¿Por qué tengo que deducir eso? Porque después cuando conversan con Zacarías, le hacen señas a Zacarías. Si él no fuera sordo, no tendrías por qué hacerle señas. Y le están haciendo señas a Zacarías. Está sordo y mudo. O sea, ¿por qué? Sordera porque decidió no escuchar las buenas noticias de Dios. Y mudo porque, no está compartiendo las buenas noticias de Dios. Y si no la estás compartiendo es mejor que te calles porque vas a seguir diciendo cosas que no debes de decir. Ay, no, pastor, yo ya me rendí con esa persona. Yo voy a esperar así para ver si te quedas mudo. No te rindas. Yo he orado para que las cosas se den y no se dan. Ya no se puede más. Eres un sacerdote como Zacarías. Créele a Dios. Sí, no, espera. Dice,
por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán, se cumplirán, se cumplirán, se cumplirán. ¿Cuándo? ¿En tu tiempo? En el tiempo de Dios. En el tiempo, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. O sea, aún sordo y mudo estuvo y tenía que terminar su ministerio en el santuario. Después de aquellos días concibió mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hey, Dios, antes de que tú enmudezcas la voz de Dios, Dios enmudece tu voz. Es sí, no, espera. Tú estás entrando al lugar santísimo como Zacarías lo hace. Tu lugar es mayor aún que el lugar a donde Zacarías entraba. Tú entras al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. No solamente oportuno socorro, sino gracia sobre gracia, instrucción sobre instrucción. Tú vienes a la iglesia buscando que Dios transforme tu vida todos los días, que te limpie. Tú vienes para que la palabra te libere. Tú no estás viniendo para condicionar a Dios. Tú estás viniendo para conocer a Dios, para que no te olvides de las historias de la Biblia. Nosotros estamos minimizando a Dios y poniéndolos en una cajita, o peor aún, poniéndolo en una lámpara del genio, para que cuando nosotros querramos algo, podamos decir: ¡Chazán! Y nos olvidamos que las historias de la Biblia nos describe que existe un Dios que en su sola voluntad, Él ya decidió sí, no y espera. Nosotros nos olvidamos que hay un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, porque cuando nos olvidamos que es santo le faltamos el respeto, nos olvidamos que es justo, nos olvidamos que es digno, nos olvidamos de todos sus atributos, porque hemos decidido apartar este libro de nuestro corazón y no vivir de cada palabra que sale de su boca. Y por eso nos desespera esperar. Y cuando sucede eso, Dios va a decir: mejor calla. A Zacarías le dijo: mejor calla, estás hablando como un bebé. Mejor biberón en tu boca. Obviamente Dios le dio el habla luego, mucho tiempo después, cuando ya el niño nace y Zacarías decide darle el nombre que el ángel ya declaró. Bueno, tú conoces la historia. Si no la conoces, tienes una Biblia. Continúa leyendo eso. Más adelante quizás yo te prediquemos eso acá. No lo sé. Pero el punto de hoy es: tienes que conectarte con tu Biblia, grabar cada historia de la Biblia en tu corazón, para que empieces a creer que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que la salvación en algunos casos no depende, en todos los casos no depende de ti, depende de Dios. Que Dios puede sanarte como también puede no hacerlo. Que Dios no está limitado a tu tiempo, porque Dios es un Dios eterno, es otro de sus atributos. Y que en su tiempo todas las cosas son hermosas. Que tú no tienes que apresurar los pasos o los caminos de Dios. Los puedes pervertir los caminos de Dios, pero no puedes forzar a Dios que su camino se vuelva a tu camino. Puedes pervertir el camino de Dios. Eso lo podemos hacer todos los días, a cada momento. Y es un camino que Dios no bendice. Tú tienes que recordar que Dios ha hecho grandes maravillas. Por eso nosotros cantamos de un Dios que hace grandes maravillas. Tenemos que todos los días estar conectados a ese Dios que nos está cuidando, nos está protegiendo, está proveyendo. Tenemos que saber que hay un Dios que está por nosotros y para nosotros. O sea, como si nosotros fuéramos tan importantes como para que Dios esté para nosotros. Y sí, lo somos. ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para que tú tengas memoria de él? Y Dios dice: todo, me costaste a mi hijo. Te amo. Tenemos que saber que existe un Dios que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre. Un Dios que dice: a pesar de que tú seas infiel, yo permanezco fiel. Para no ser como Zacarías, que ni bien nos habla Dios en su palabra, empezamos a decir lo primero que se nos ocurre. Cuando yo te predico, no te predico yo, te predica Jesús. Y cuando tú escuchas la palabra expuesta, tú tienes que armonizar con la palabra de Dios y decir: wow, lo que estoy escuchando, aunque no me guste, tengo que aceptarlo porque está escrito. Pero muchas veces somos Zacarías. Lo que estoy escuchando
No, no puede ser, porque yo en algunos casos, yo ya estoy viejo, o yo ya soy muy joven, o yo no veo que eso funcione, o yo no quiero que eso sea así. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya que no quieres escuchar mi voz, enmudece. El peor trato que nosotros podemos tener como hijos es que Dios enmudezca nuestras oraciones, porque sabes que cuando Dios decide enmudecer nuestras bocas es porque Él sabe que de nosotros nuestro corazón no va a producir nada maduro, y Dios decide no darle más oído a esas oraciones o a esas peticiones, porque no hay madurez en esa oración. Y es como si Dios dijera, lo vas a hacer así, ¿y tú crees que yo me voy a sujetar a ti? ¿Tú crees que yo me sujeto al llanto de mi hijo Eliú cuando mi hijo Eliú me está pidiendo algo que no le voy a dar? ¿Y tú crees que yo me voy a torcer a la mitad por ver lo que él se tuerce en el piso en modo rabieta? Yo estaría malcriando a mi hijo si yo le concediera lo que él me está pidiendo. Él puede llorar todo lo que quiera y pedir todo lo que quiera, pero está en mi voluntad dárselo o no. Igual somos con Dios. Cuando somos maduros en la palabra, vamos a aprender a orar. Y la oración del justo... ¿Ustedes en quién creen? ¿En un Dios que se limita? ¿En un Dios que lo puede hacer todo? ¿O no? ¿En un Dios que puede sanar? ¿No creen en un Dios que puede sanar? ¿No creen en un Dios que te puede dar un mejor trabajo? ¿No crees en un Dios que te puede proveer? ¿No crees en un Dios que puede hacer que tu familia sea para Cristo y en Cristo? ¿No crees en un Dios que tiene control de todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si tú lo llamas Señor, entonces ¿por qué no haces las cosas que Él te pide? ¿Y qué es lo único que te pide? Que lo conozcan a Él como un Dios verdadero. Porque sus mandamientos, iglesia, no son gravosos. Abraza tu Biblia, ama tu Biblia, come tu Biblia. Porque este es el único lugar donde vas a encontrar paz y oportuno socorro. Amén. Padre Dios, bendice este tiempo en tu palabra. Señor, yo desmayaría si no supiera que vería la bondad de Dios entre los hombres. Yo desmayaría, estoy seguro que desmayaría. Pero mi esperanza es que tú estás por mí y para mí. Esto sé, que Dios es por nosotros. Enséñanos, Dios, a recordar historias como la liberación de tu pueblo de las manos de Faraón, como la oportunidad que abriste el mar para proteger a tu pueblo, como la oportunidad que alimentaste a un gran pueblo, y este pueblo incluso hasta te maltrató, pero aún así lo seguiste cuidando. Enséñanos, Dios, a ver historias que se aplican para nuestras vidas, y no decir lo primero que se nos ocurra, sino ser como leprosos. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes darme un mejor trabajo. Si tú quieres, puedes hacer conmigo lo que tú deseas. Si tú quieres, edifícame en la gracia, edifícame en tu palabra. Enséñame a tener un amor por la Biblia. Tus mandamientos no son gravosos. Enséñame a tener un amor por la oración. Enséñame a tener un amor por la sangre de Cristo. Enséñame a tener un amor por la iglesia. Porque es en la iglesia donde Zacarías encontró el mensaje, escuchó el mensaje, se encaró con Dios. Y es en la iglesia donde nosotros encontramos el mensaje y nos encaramos con Dios. Enséñanos a venir a la iglesia teniendo una expectativa de la que tú no vas a hablar. No dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Enséñanos a evangelizar, enséñanos a amar unos a otros. Bendice el cuerpo de Cristo Jesús, bendice esta iglesia, bendice las misiones. Bendice a Pastor Julio en Trujillo y Pastor Jorge Jesús. Oramos y decimos amén y amén. Andrés va a hacer una canción para despedir a la iglesia. Antes de que haga la canción voy a hacer los anuncios. Evangelismo a las 5 de la tarde el miércoles. Después el servicio del miércoles a las 7. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Creo que los sábados estudio a las 7. Estoy viendo la posibilidad de desarrollar el estudio de Romanos como estudio. Y luego creo que nada más. Cualquier cosa en el WhatsApp.
Ok, esos son los únicos mensajes. El segundo es que Andrés va a hacer una canción y va a ser de las pocas también que después de esa canción va a cantar, a él mismo, su cumpleaños. Escúchame, si hubiera en la iglesia alguien que cantara. Ok. Entonces, Andrés va a cantar una canción para despedir a la iglesia, después van a cambiar de posición, Fabricio va a agarrar la guitarra y va a cantarle el cumpleaños. Todos vamos a cantarle su cumpleaños al hermano Andrés, ¿ok? Amén, amén. Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. La gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracias da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Gracias, Señor. Recibe, Señor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.